Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Y hoy estamos todavía en el libro de Hechos, ya casi terminando este libro tan precioso de la historia de los comienzos de la iglesia. Cuántas cosas ya hemos compartido juntos aquí y cuántas cosas hemos aprendido y visto en la vida de todos aquellos primeros discípulos, apóstoles del Señor, aquellos primeros convertidos, aquella primera iglesia que ahora crecía y con su crecimiento también vivía realidades difíciles, realidades importantes, conquista. El mundo antiguo de la época estaba siendo de alguna manera avalado, estaba vacilando por la verdad, esto que se afrontaba o enfrentaban en aquel momento, la verdad de que solo hay salvación en Cristo Jesús nuestro Señor, la verdad de que Dios nos ama y por eso ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy nos va a tocar el capítulo 25, que espero que aquellos que les gusten hacer sus deberes puedan haber leído y lo tendrán mucho más en memoria dentro de esta palabra que nos va a enseñar. Y voy a enfocar esta mañana la palabra del Señor que aquí veo en el capítulo 25. Lo he titulado nuestra meditación de esta mañana como la justicia pertenece a Dios. Y vamos a pensar un poco en la justicia de nuestro Señor, esta justicia que pertenece verdaderamente, la verdadera justicia que solo pertenece a Dios. ¿Y por qué lo enfoco de esta forma? Hay un motivo importante y es porque el apóstol Pablo está pasando un momento de gran injusticia. Si os acordáis, él está preso, está allí en Cesarea preso, ya a 2 años, injustamente. Cualquiera de nosotros y muchos de los castellanos de esta tierra se levantarían para reclamar sus derechos. No obstante, este hombre estaba allí, encarcelado, y confiando en la justicia que solo pertenece verdaderamente a Dios, porque la justicia humana es una vergüenza. Es así. La mía y la vuestra, la de todos, la de esta nación y la de todas las naciones de este mundo, muchas veces es tan contradictoria y tan injusta, aunque nos atrevamos a llamarle justicia. Y quisiera comenzar en el Salmo 37:5 antes de llegar a el capítulo 25. Salmo 37, versículos 5 a 7, el salmista nos dice lo siguiente: encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahvé y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Nunca deberíamos envidiar al malvado, aun cuando algunos quizás sean muy populares o excesivamente ricos. No importa cuánto tengan, se debilitarán y desaparecerán como la hierba que se corta y se seca. A pesar de que 2 años pasaron, los líderes judíos aún procuraban matar al apóstol Pablo. Hablaron con Festo, el nuevo gobernador que estaba recién llegado, sobre Pablo y trataron de convencerlo para que dilatara el juicio en Jerusalén. Así tendrían tiempo para preparar, quizás para el apóstol Pablo, alguna trampa. Pero Dios les frustró otra vez sus planes. Cuando un ciudadano romano, Pablo, no olvidéis, era romano, tenía la impresión de que no se le hacía justicia en un tribunal principal o provincial,
podía apelar directamente al emperador. En consecuencia, tenía que mandar al acusado o demandante hacia Roma para que el emperador dictara la sentencia personalmente. Así es que en Hechos capítulo 25, versículo 12, dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Hechos 25, versículos 12. No olvidemos de que todo esto ya estaba en los planes de Dios, que cuidaba del apóstol. A Dios nada, absolutamente nada, se le escapa. Y en Hechos 23, versículos 11, podemos recordar, antes de todo este suceso y de este episodio en la vida del apóstol Pablo, al principio, hacía 2 años, cuando él fue a su primera cárcel, en aquel momento en Jerusalén, dice lo siguiente: a la noche siguiente se le apareció el Señor y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y ese texto me toca mucho, porque el Señor dice: es necesario que testifiques también en Roma. Las circunstancias eran totalmente contrarias. Pablo no sabía ni cómo Dios lo iba a llevar a Roma. Todo parecía muy difícil, pero el Señor le dice: es necesario. Y cuando leía ese texto, me vino a la mente un recuerdo. ¿Os acordáis cuando Jesús iba hacia el norte desde Jerusalén y dice a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria? Allí él tuvo un encuentro precioso con una mujer necesitada de la presencia de Dios, que es conocida hasta hoy como la mujer samaritana. Y en aquel día tan precioso en la vida de esta mujer, ella tuvo la oportunidad de conocer a su Señor y Salvador, pero también toda su ciudad fue bendecida. Cuando el Señor habla de que es necesario, es porque Él tiene un plan importante para que nosotros lo cumplamos, así como el apóstol Pablo tenía que ir hacia la capital del imperio más grande de aquella época, que era el imperio romano, a estar con el mismo César, que nadie tenía facilidad de acercarse para poder hablar de las cosas de Dios. Así que hice un pequeño bosquejo. En la próxima diapositiva, aquí está, podemos ver: la justicia pertenece a Dios. Y vamos a ver 3 aspectos importantes en ese texto del capítulo 25 que me hace pensar y meditar en la justicia de Dios. Primero, la justicia divina va más allá de nuestro entendimiento. Segundo, la justicia divina es misericordiosa, obra con misericordia. Y tercero, nadie, absolutamente nadie, se escapará de la justicia de nuestro Dios. Vamos entonces al primer punto. La justicia divina va más allá de nuestro entendimiento. En Hechos, capítulo 9, versículos 15 a 16, cuando el apóstol Pablo se convierte, Dios le llama a alguien que se llama Ananías, a un siervo suyo, para que vaya allá en la calle derecha en donde está el apóstol Pablo, ciego, sin saber qué va a hacer de su vida, tratando de entender todo lo que ha vivido y cómo Dios le va a decir que aunque él estaba con tan buena intención, estaba dando cosas contra el aguijón, estaba luchando contra Dios y no podría resistir, y que Dios tenía un plan maravilloso para su vida y que realmente Jesús era el Mesías prometido, que vino, que murió, que resucitó y que vino para salvar al mundo. En ese momento, cuando el apóstol Pablo está digiriendo todo eso y esperando a este hombre, Ananías, Ananías está en su casa en oración y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este,
hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué interesante los planes de Dios, su manera de actuar. Ningún ser humano puede frustrar. Y su justicia se va a caer sobre esta tierra, tal como Él dice. Nadie podrá evitarla. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, para poder entender que aunque Pablo está allí encerrado ya a 2 años, esperando el momento, Dios nunca se olvida ni pierde el control de nada. Ciertamente nos escapa el conocimiento, el poder entender mucho de lo que nos pasa en esta vida. ¿Cuántas cosas que nos pasan no vamos a entender? O vamos a indagar, o vamos a preguntar hasta el por qué o el para qué. No podemos abarcarlo todo. Y frente a la inmensa dimensión de la vida, lo más seguro que yo encuentro es poder depositar mi confianza plena en aquel que todo lo controla. Cuando aprendemos a confiar de verdad en el Señor, entonces encontramos descanso, aun cuando pasemos por tribulaciones. Solo allí hay quietud. Solo en los brazos del Señor es que podemos estar como el niño que llora y su mamá viene, y si no es su mamá sigue llorando, pero cuando llega su mamá y solo sentir, solo oler su presencia, todo se acalma. Así es lo que el Señor espera de sus hijos que confían en el Eterno, en aquel que está siempre. Jeremías capítulo 29, versículos 11 dice, o versículo 11 que todos conocemos, dice: porque yo sé, dice Dios esto, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jamás Dios quiere ni la maldad ni el mal para la vida de sus hijos. Y la mayoría de la maldad que vemos en este mundo es fruto de nuestra propia maldad y de permitir que la maldad siga reinando en esta tierra. Cuántas injusticias, cuántas cosas que no podemos comprender. ¿Por qué nos creemos algo más que otro ser humano? ¿Por qué para tener somos capaces de matar a muchos para poder tener? Cuánta maldad y cuánta suciedad hay en medio de nuestra humanidad. En Hechos 25, versículos 13 a 14, dice así: pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Festo era el nuevo gobernador, paréntesis aquí. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. En el versículos 22 y 23 dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Este Agripas, rey Agripas, se llamaba Herodes Agripas II, hijo de Herodes Agripa I y descendiente de Herodes el Grande, cuando Jesús vino y nació. Allí estaba Herodes el Grande. Él tenía poder sobre el templo, él controlaba los tesoros del templo, y podía nombrar y cambiar a todo sumo sacerdote. Él podía y tenía ese poder. Era rey de una pequeña porción de Palestina que incluía Galilea y Perea, puesto por los romanos
Berenice era la hermana de Drusila, la esposa del antiguo gobernador llamado Félix. Sabiendo que Agripa era un hombre que conocía a fondo las cuestiones de la fe judía y sus costumbres, Festo decidió discutir con él el caso de Pablo. Festo estaba recién llegado y no entendía mucho por qué todo aquel jaleo con Pablo. No encontraba un crimen tan difícil que tendría que condenarle. Entonces aprovecha que Agripa está y Agripa, que quiere escuchar porque conoce la ley judía, pues hace esta audiencia. Esa audiencia por todo lo alto. Dice que ellos llegaron con todas las pompas, ¿no? Con toda la parafernalia imperial, que a veces no deja de ser pura hipocresía. A esa escena se incorpora un Pablo, y perdonar que diga así, un Pablito, un Pablo, el pequeño tejedor judío, encadenado por las muñecas, y sin embargo, desde el momento en que toma la palabra, ocupa el centro de todo el escenario. Salmo 27, versículos 1 a 3 dice así: Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Allí estaba Pablo, confiado en que el Señor estaba con él, confiado en la justicia de nuestro Dios y sin temer las amenazas horribles de aquella humanidad caída, de aquellos sacerdotes que lo que deseaban de todo su corazón es callar a Pablo y matarlo, así como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero eso podría pasar con nosotros también. ¿Cuántas veces en nombre de la justicia tratamos de callar la verdad y ocultar nuestras propias pecados y nuestras propias maldades? Entonces, uno pregunta, ¿por qué todo eso, Señor? Pero la justicia de Dios va más allá de lo que nosotros, tú y yo, pensamos. A lo mejor si pudiéramos, cogíamos a Agripa, cogíamos a Festo y cogíamos todos aquellos sacerdotes y los crucificábamos. Aún bien que no podíamos, ni podemos, porque Dios conoce todas las cosas y Él es el que practica la justicia recta, si vale decir así, la justicia verdadera. El segundo aspecto es que la justicia divina es misericordiosa. Y quisiera apuntar solamente una razón extra que nadie a lo mejor había pensado, por qué Pablo quedó allí 2 años. Dios le estaba concediendo al rey Agripa la oportunidad de arrepentirse de su maldad y de su pecado y volverse a Dios. Y a Festo de conocer las buenas nuevas de salvación. Aunque conocedor de la fe judía, Agripa vivía muy lejos de los caminos de Dios. De hecho, estaba cometiendo incesto porque su mujer era su media hermana. El apóstol ante él era el instrumento divino de revelación y predicación del evangelio para decirle: escucha, Dios te está viendo, no juegues con Dios. Dios te ama, pero este camino en que estás no es el camino de Dios. En esta exposición y defensa de Pablo, cuando Pablo entonces va a aquel auditorio y comienza a hablar, yo quiero destacar 5 aspectos que debiéramos tener presente todos los creyentes en esta tierra. 5 cosas que veo simplemente en su forma de expresarse, que me parecen importantes para poder dar un testimonio verdadero en este mundo. Primero, Pablo no se sentía desgraciado o una víctima en su circunstancia. A veces
Aun cuando tengamos al Señor, nunca olvidéis que el Señor vivió la mayor de las contradicciones, sin pecado, sin maldad, solamente vino para hacer el bien y para salvar, incluso para dar su vida. Fue colocado en este mundo en tela de juicio y la gente, nosotros, los seres humanos, lo crucificamos y nos burlamos del Mesías, el Salvador del mundo que venía para salvarnos. Pablo, pero ni con eso Jesús se sintió víctima, ni Pablo tampoco en ese momento. Podía haber estado en depresión por estar 2 años en una cárcel. Las cárceles no tenían nada que ver con las nuestras hoy. Pero allí estaba este hombre y dice en el texto lo siguiente: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Interesante. Alguien podía ver un Pablo frustrado, pero cuando alguien tiene confianza en el Señor, aprende lo que dice el propio apóstol Pablo: en Cristo somos más que ¿qué? ¿Crees en eso? Yo creo. En Cristo somos más que vencedores. El segundo aspecto, hermanos, es que Pablo fue desde su juventud un hombre coherente. Pablo era un hombre de palabra, que no simplemente practicaba una religión, pero él quería entender y vivir de acuerdo a lo que él entendía que era la voluntad de Dios. Y él, dando su testimonio, podéis leer en el capítulo 25, pero en el verso 4 y 5 dice: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él practicaba. Y sabes, hermanos, es muy importante, no hace falta ser creyente para entender que en esta vida hay que tener principios. Porque yo no sé vosotros, pero cuando observo nuestro mundo y nuestros gobernantes, las chaquetas se cambian conforme le favorece a uno. Y aquí se cambia de partido cada día, simplemente para tener mejor ventaja y poder tener el poder en mi mano. Tercer aspecto, pero también reconoce que su celo le llevó a grandes errores. Y aquí hay una lección tan importante. A veces, aún creyendo estar en la verdad, es necesario permitir que Dios te hable y que Dios te indique dónde está realmente la verdad. Porque Pablo, con todo su celo y deseo de defender la ley judía y la religión judía, el judaísmo, esto dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuarto aspecto, también revela que su experiencia con Cristo le llevó a un cambio radical y total de dirección y de vida. Y dice él en el capítulo 26, versículos 14 y 18, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura es cosa dar cosas contra el aguijón. Yo también dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué precioso! ¡Qué plan maravilloso tiene Dios para los suyos! Cristo hizo del apóstol Pablo y quiere hacer de todos sus discípulos y discípulas ministros y testigos del Señor. Personas que lleven a los demás a la verdad, pero que testifiquen con su vida la verdad que hay en el Evangelio. Cristo defiende y nos libera, como estaba defendiendo a Pablo muchas veces de la muerte en manos de los judíos e incluso de los romanos. Él nos defiende del mal y de nuestros enemigos. Y tercero, en Cristo, aunque parezca mentira, hermanos, en Cristo somos escogidos instrumentos escogidos para abrir los ojos de los que todavía están sin luz y sacarles de la potestad de Satanás a la presencia de Dios, a fin de que por fe puedan recibir perdón de sus pecados y la herencia preparada para todos los santos. Quinto, como creyente, Pablo obedeció al Señor, por lo cual va a decir él: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. No se concibe un siervo o una sierva del Señor que no esté dispuesto a obedecer. De hecho, Jesús es tan categórico que dice: el que dice que me ama y no obedece está contando mentiras. Está contando un cuento, es una fábula, porque si me amas, estás dispuesto a obedecerme. Y sexto, Pablo no se avergüenza de ninguna manera del Evangelio y centraba su predicación en la poderosa verdad de la resurrección. Dice en Hechos 26, 22 a 23, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Qué importante es entender el significado. El Evangelio no es religión. Religión hay muchas. Y yo me atrevo a decir que muchos que se llaman evangélicos quizás no entrarán en el reino de Dios porque son religiosos y no tienen al Señor Jesús realmente en su vida. O muchos de los que se dicen cristianos, o muchos de los que dicen lo que sea, porque solo hay un camino. Y el Señor espera que ese camino en nuestra vida sea lo suficientemente verdadero, y lo es, para que podamos testificar con nuestras vidas, aún imperfectas, que Él reina y que Él nos da victoria sobre el poder del mal. Tercer y último aspecto quisiera dejar: nadie se escapará de la justicia de Dios, ni tú, ni yo, ni nadie. Todos un día estaremos ante el tribunal de Dios. Y aunque la justicia de Dios es perfecta y misericordiosa, nadie se burlará ni se escapará de ella. Romanos capítulo 3, versículos 21, más tarde el apóstol Pablo va a escribir lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios se ha manifestado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Mesías prometido desde el inicio de la creación, aquel que venía, aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí, en presencia del Rey, Pablo confiesa abiertamente y sin miedo que en el pasado había hecho
todo lo posible para acabar con todos los cristianos. Los cristianos auténticos nunca tienen miedo de señalarse a sí mismos como ejemplos del poder de Cristo. Es verdad que no podemos cambiarnos nosotros mismos, pero también es verdad, gloriosamente cierto, que lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo puede hacer y lo hace por nosotros. A Festo, cuando él escucha eso, el nuevo gobernador dice, tú estás loco. Las muchas letras te han hecho delirar, eso es una locura, no tiene pie ni cabeza, no sé cómo creer en todo eso. Y Pablo va a contestarle, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, hablando de Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos, también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto en estas cadenas. El corazón de Pablo se revela en sus palabras. Le interesaba más la salvación de estos extranjeros que su propia libertad. No olvidemos que la decisión está en cada uno en particular. La relación con Dios no se puede obligar. Nadie se sienta obligado. Es una decisión tuya. Es una decisión personal usando la libertad que tienes. Quiero o no relacionarme con Dios. Pero también no olvidemos lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan 3, 17, 18. Todos conocemos Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Pero ahora, luego enseguida, el Señor va a decir así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo o sea salvo por Él. Y dice ahora, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quizás debiéramos pedir a Dios que nos ayude a tener el mismo deseo ardiente de Pablo, de ver a otros entregarse a Cristo y obtener la justicia que viene gratuitamente por la fe. Quiero concluir diciendo las palabras de Pablo en Romanos 10, 1 a 4, que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El profundo deseo de Pablo, del apóstol, era que todos pudieran alcanzar la justicia y la salvación. No obstante, uno puede, como los judíos, tener celo por las cosas de Dios sin conocimiento, sin buscar e indagar verdaderamente, yendo solo por lo que dicen los demás. No se trata de nuestra justicia. Nuestra justicia nunca obra la justicia de Dios. Nuestra justicia es fallida, es imperfecta, que nos lleva a la rebelión contra Dios. La justicia y la salvación, de verdad os digo hoy, es por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que no solamente quita el pecado, sino que venció la muerte, que está a la diestra del Padre y que espera aquel día cuando nos encontremos. Así que termino con las palabras de Pablo. ¿Mas qué dice?
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel, nunca olvidéis de esto, todo aquel que en Él creyere, ¿no será qué? Avergonzado. Tampoco lo fue el apóstol Pablo. En momentos tan difíciles donde no podía hacer absolutamente nada. No podía hacer nada. Estaba preso. Pero Dios es Dios de justicia. Y no hay nadie, ni poderes maléficos, ni malignos, ni seres humanos que nos pueda impedir de encontrarnos con el Señor, de tener nuestra salvación. Y como oíamos en esta semana, en la partida de nuestro hermano Salvador, saber a dónde vamos, saber en quién hemos creído, saber de dónde salimos y dónde está nuestra casa, y ser, mientras podamos en esta tierra, sal y luz, un instrumento para que otros también puedan alcanzar esta misma salvación que nosotros hemos alcanzado. Gratuita. Ser cristiano no tiene que ver con pagar nada. Ni Dios está interesado con el dinero de nadie. Pero lo que Dios anhela de todos nosotros es la posibilidad que tuvieron Festo, y no sé su futuro, pero que también tuvo Agripa, pero sí sé que no se decidió esto, aunque tuvo la misericordia y la verdad en sus narices, en sus oídos, escuchando el amor de Dios y lo que Dios quería hacer por su misma vida. Vamos a quedar de pie, vamos a orar ahora y vamos a pedir a Dios. Si alguien todavía no conoce al Señor como su Señor y Salvador, es tiempo de entregar su vida a Él. Si alguien no tiene aún la posibilidad y no ha tenido la oportunidad de tener comunión con Dios, no pierdas tiempo. Puedes tener todo en esta vida. Puedes luchar por toda la riqueza de este mundo. Pero nadie se comparará a la presencia de Dios en tu vida y a la eternidad que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es importante conocerle. Y si alguien está indeciso o juega con la religión, deje de jugar con la religión. Esto porque Dios no quiere hábiles jugadores de la mentira. Dios quiere seres humanos pecadores que se arrepienten de su pecado y se ponen sus manos para que sus vidas sean limpias, sanadas y purificadas. Señor, estás aquí. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en esta mañana te honramos porque tú eres justo. Y aunque a veces pasemos por injusticias, tú dices que aquel que confía en ti, tú nos levantarás como el sol a mediodía y que tú levantarás su justicia. Aun cuando no podemos hacer nada, y aun cuando el mundo entero esté contra nosotros y todas las dificultades estén presentes, todavía tú estás con nosotros. Y nadie, absolutamente, ni nada puede impedir tu obrar. Gracias por el día que llegaste a nuestras vidas. Gracias por la salvación que nos has dado. No la merecemos, es gracia tuya. Gracias, Señor. Pero te pedimos que todos los que aquí estamos hoy podamos tener este encuentro personal contigo y podamos rendirnos a ti y no ser como Agripa, Señor, casi, sino que nosotros podamos ser verdaderamente tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros, sobre todo afuera, por todo lo que vivimos, ¿no?